Bueno, continuamos con esta segunda parte de la clase. La idea es ahora dedicarnos a temas de lengua. Habíamos trabajado la vez pasada con la segunda declinación, les propongo hacer un repaso de eso en primer término. Y en segundo término, y para terminar en realidad, vamos a completar el panorama del sistema verbal latino en infectum, ¿no? Hasta ahora habíamos visto el presente, el pretérito imperfecto. Bueno, es el turno del futuro imperfecto. Vamos a verlo tanto en las 5 conjugaciones como en el verbo sum. Respecto de la segunda declinación, entonces, recordemos que la vocal temática que caracteriza a esta declinación es la O, ¿sí? En alternancia con la E, que se ve claramente en el vocativo. Teniendo en cuenta este rasgo, que también se veía en los verbos, acerca de que la vocal temática permite distinguir de qué paradigma estamos hablando, ¿no? La primera declinación era vocal temática en A, bueno, la segunda declinación es vocal temática en O, que alterna con la E. Se caracteriza por tener un genitivo singular en I, ¿sí? Recuerden que el genitivo singular es ese segundo elemento del enunciado del sustantivo y que permite reconocer a qué declinación pertenece la palabra y por ende cómo declina. Tengamos en cuenta que en la segunda declinación tenemos básicamente dos paradigmas, uno para sustantivos de género masculino y femenino y otro para sustantivos de género neutro, es decir, se incorpora el género neutro a la declinación latina porque en la primera no hay neutros. La mayoría de los sustantivos de segunda declinación son masculinos, ¿sí? Hay unos pocos femeninos que tienen que ver con nombres de islas o de árboles, arbustos, plantas, etc. Pero la gran mayoría son masculinos y, como decíamos recién, se incorpora el género neutro. Recordemos que hay una tendencia desde indoeuropeo en adelante de asociar el género neutro con el rasgo menos animado y en la polaridad o en el otro polo más animado los géneros masculino o femenino. Hay excepciones por supuesto a esto, pero la tendencia de la lengua lo verifica. Respecto del paradigma, ¿sí? Anotar simplemente que la vocal temática O, en el caso nominativo, se cerró a U, ¿sí? Decía que la vocal temática O se cerró a U, por eso acá esta desinencia OS es una desinencia arcaica, lo mismo que la desinencia OM, ¿sí? Del acusativo. Es decir, que esta U es producto de un fenómeno fonético que implicó el cierre de la O en U. Y es algo que se da bastante en esta declinación, ¿sí? Bien, entonces, el nominativo es en us, vocativo en e, acusativo en por el mismo fenómeno que pasaba en nominativo. En el genitivo aparece la i, dativo y ablativo muestran la vocal temática. En el plural se retoma la i, que ya aparecía en el genitivo. En el acusativo plural os, así como as en la primera os, en el acusativo plural de segunda. Orum, también con vocal temática o y no arum, como habíamos visto antes. Y ahora sí coinciden dativo y relativo en is. Noten que en el género neutro se produce esto que nosotros habíamos denominado como la neutralización de la oposición morfológica. Es decir, que los primeros tres casos coinciden. No se distingue entre nominativo, vocativo y acusativo en el singular y en el plural. En el plural, además, aparece esta A breve proveniente de una alfa breve. ¿Sí? En griego ocurre lo mismo. Y esta marca de la A para el neutro plural va a ser una constante en todas las declinaciones latinas, ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense en el singular, ya no us, sino que como hay que neutralizar con el acusativo, se extiende esta desinencia a los primeros tres casos.
¿Qué me permitirá desambiguar si es nominativo o acusativo o vocativo? Bueno, el contexto oracional. El resto del paradigma, en genitivo, dativo y ablativo, tanto singular como plural, es igual que lo que habíamos visto recién. Cambian solamente los primeros tres casos. Bueno, y recuerden que la segunda declinación, al igual que la primera, conservan un antiguo caso locativo. Ustedes saben que en realidad el latín tiene 6 casos, pero en realidad son 8 los casos en indoeuropeo. A los 6 que ustedes conocen se agregan el locativo y el instrumental. Estos dos valores, locativo e instrumental, los ha absorbido con el tiempo el ablativo. De ahí que el ablativo indique el lugar en donde transcurre una acción, o el instrumento, ¿sí? O el medio con el cual transcurre o sucede algo. Es decir, son dos valores que ha absorbido el ablativo, que expresa los circunstanciales fundamentalmente. Pero hay como un resabio de esta desinencia, de este caso locativo. En primera declinación es la desinencia AE, lo habrán visto en la ficha de morfología. Y en la segunda declinación es la I. Aparece poco realmente. No vale la pena que fíchenlo si quieren, por supuesto. Cuando aparece lo diremos, pero no es algo frecuente realmente. Bien. Habíamos dicho entonces que en cuanto al género gramatical, los sustantivos terminados en us, la mayoría son masculinos y algunos poco femeninos corresponden a nombres de ciudades, islas y árboles. Mientras que en el género neutro tenemos la desinencia para los casos llamados rectos, es decir, nominativo, vocativo y acusativo. El resto se los llama oblicuos por lo general, genitivo, dativo y ablativo. Y esta desinencia A breve en el plural como característica de los neutros plurales que va a aparecer en otras declinaciones. Ahora, tenemos otro grupo de sustantivos dentro de la primera, que siguen en el modelo puer-pueri, que son los terminados en R. En R o en ER, se lo puede denominar de las dos maneras. Y acá en realidad lo que ocurre es que esta terminación en R o en R de ninguna manera es la desinencia, sino que es la terminación de la palabra porque coincide efectivamente con la raíz. Lo que tenemos entonces, tanto en nominativo como en vocativo, es una desinencia cero. ¿Por qué tenemos una desinencia cero? Porque esta palabra tenía una antigua desinencia de nominativo, que era pueros, o puerus, cerrada, digamos, siguiendo un poco esto que habíamos visto anteriormente en relación con el nominativo singular, que, digamos, se estandarizó en us, pero la desinencia arcaica era en o, digamos, con la vocal temática propia de la declinación, ¿no? Bueno, lo que pasó con este sustantivo es que por el debilitamiento de esta vocal, ¿sí?, queda la secuencia puers, lo que provoca que se genere una asimilación regresiva de la S con la R, lo que da una doble R que se simplificó en una sola. Este fenómeno fonético hizo que el nominativo singular terminara coincidiendo con la raíz de la palabra. De manera tal que cuando uno declina los sustantivos en R, tenemos nominativo y vocativo desinencia cero, porque la palabra coincide con la raíz, y a partir de allí, sobre la raíz puer, las desinencias que ya conocemos. Un para el acusativo, y para el genitivo, o para dativo y ablativo, y el plural de siempre. Entonces, el único caso en el que el vocativo singular va a ser distinto del nominativo, porque por regla general el vocativo tiende a homologarse respecto del nominativo singular, va a ser en el caso de los sustantivos terminados en us,
en la segunda, perdón, declinación, ¿sí? Como dominus, como lupus, que veíamos la vez pasada, ¿sí? Esos van a ser los únicos que tengan un vocativo distinto respecto del nominativo. Por lo demás, la regla es que tienden a la homologación. Hay otro tipo de sustantivos terminados en er también, pero que tienen una suerte de síncopa que se ve en el enunciado, digamos. Ahora vamos a ver el fenómeno fonético para que lo conozcan. Nunca les voy a preguntar esto, no se preocupen, simplemente como curiosidad de morfología histórica, si se quiere. Pero sustantivos como ager, agri, que también terminan en er como puer, contrasten en lo siguiente. Si ustedes tienen puer, pueri, ustedes ven entonces que respecto de si la raíz es puer, en el genitivo lo que hace es agregarse esta i. Ahora bien, en el caso de ager, si la raíz es ager, y acá tengo agr, acá cayó la e. ¿Sí? Hay una síncopa de e. Bueno, esto se explica de la siguiente manera. En realidad son sustantivos que en su origen tienen una raíz que termina en gr y que también manifestaban una desinencia os o us en el nominativo singular. Con el tiempo, esa vocal entre dos sonidos consonánticos cayó, se debilitó y quedó agrs. Se produjo el mismo fenómeno que con puer de asimilación regresiva y por ende quedó agr con doble R, se simplificó, pero para facilitar la articulación de esto que era agr, que también coincide con la raíz, como en el caso de puer, la lengua desarrolló una vocal eufónica, ¿sí? Entre la G y la R, desarrolló una E para el nominativo, y de ahí agar. Ese fenómeno que se da en sánscrito, ¿sí? Recibe un nombre en sánscrito, por supuesto, que es samprasarana. Tiene que ver con ese desarrollo de la E. Por eso tenemos en el nominativo no agr, sino agar. Es decir, no la raíz pura, como en el caso de puer, sino una raíz con un agregado vocálico. Esto de cualquier manera, como decía recién, no tienen por qué aprenderlo así con este nivel de detalle, porque el diccionario dice cuál es el nominativo y qué pasa después en el genitivo. Lo que tienen que notar simplemente es que el genitivo es sincopado, es decir, que esta vocal cayó. La síncopa, que es la caída de una vocal en el medio de la palabra. Eso es una síncopa. Bueno, si ustedes leen que el enunciado es agar, agri, sepan que a partir del acusativo en adelante, la raíz que funciona es agr, me lo da el genitivo. El genitivo es el caso que da la raíz en estado puro. Entonces yo sé que tengo que declinar agrum, agri, agro, agro. No agerum. Esto va a estar mal. Porque el acusativo utiliza la raíz en estado puro que me la revela el genitivo. Por eso hay que leer muy bien el enunciado. Y después todo el plural es igual que siempre. Bien, tenemos sustantivos terminados en ir. ¿Sí? Hay un mono ejemplo que es wir, wiri. El fenómeno es un poco siempre el mismo, ¿sí? Sustantivos que tenían una desinencia arcaica en el nominativo, pero que el contacto entre la R, la vocal y la S hace que esa vocal entre dos consonantes se debilite y por ende tengamos un nominativo que coincide con la raíz. Es el mismo caso de puer, declina con la misma lógica de puer. Noten simplemente que puede aparecer una forma sincopada en el genitivo
plural. El genitivo es virorum. Ahora puede sincoparse esta secuencia, esta sílaba, ro, y que quede por ende virum. ¿Sí? Es una forma sincopada de virorum. Es frecuente que aparezca, pero bueno, es un sustantivo que es frecuente en realidad en poesía, por una cuestión de esquemas métricos y demás. Si no aparece virorum. Y quería decirles algo más. Sí, acá. Algunos sustantivos que tienen algunas particularidades, que igual está en la ficha de morfología, pero lo mencionamos para que lo tengan en cuenta. El sustantivo filius y todos los nombres que terminan en ius, ¿sí? Es decir, que tienen una vocal i delante de esa terminación us, hacen el vocativo singular en i, ¿sí? Sostienen simplemente esa i de la raíz. Entonces, de filius no es filie, sino fili. De oratius no es oratie, sino orati. Simplemente recordar que ocurre con el sustantivo filius y todos los nombres propios, que son varios, los que terminan en ius. Después, al igual que en la primera declinación, hay una cantidad de sustantivos que se los conoce como pluralia tantum, es decir, sustantivos que solo existen en plural, que se enuncian en plural y se declinan en plural. Son sustantivos que presentan un paradigma defectivo, ¿sí? Lo que significa que no tienen singular. En castellano también tenemos pluralia tantum, ¿sí? Piensen en palabras como celos, ¿sí? Yo tengo celos, o caries, por ejemplo. Son palabras que la lengua conceptualiza morfológicamente con un plural. En latín pasa lo mismo. El diccionario, de hecho, lo que hace es ponerles, por ejemplo, cuando pone con castra castrorum, les va a poner que es un neutro plural. Por eso aparece en el nominativo la A, que es la A de neutro plural, como arma, como spolia. Estos son masculinos plurales, porque terminan en I. Igual eso el diccionario lo dice. Cuando pone que es plural, es porque se trata de un pluralia tantum. Al lado del género indica que es plural. El mismo enunciado delata que es plural, porque pone orum, que claramente es el genitivo plural. Pero, de cualquier manera, el diccionario consigna la abreviatura PL para marcar que es plural. Y después hay tres sustantivos terminados en us, vulgus, virus y pelagus, que son neutros y que por lo tanto van a coincidir en el nominativo, vocativo y acusativo singular, pero en us, porque tienen que neutralizar. Son sustantivos que tienen esta rareza, digamos, ¿no? Que no hacen el neutro en sino que lo hacen en us. Pero aplica esta misma lógica de la neutralización de la oposición morfológica en los primeros tres casos. Y después en el plural vuelve la A. Y el resto, como siempre. Bueno, respecto a la segunda declinación, no hay mucho más para decir. Es esto. Vayamos, si les parece, al futuro imperfecto. Bien. En cuanto a la flexión del futuro imperfecto en latín, hay que decir que hay dos sistemas de formación del futuro imperfecto, uno para los verbos de primera y segunda conjugación y otro para verbos de tercera, cuarta y quinta conjugación. En el primer caso, lo que varía, siempre tenemos el tema de infectum o tema de infectivo, un morfema de tiempo y modo y las deficiencias personales. Lo que varía en el caso de la clase de conjugación a la que pertenece el verbo es ese morfema en cuestión.
Cuando el verbo pertenece a la primera y a la segunda conjugación, el morfema va a ser be. Pero ese morfema be sufre como dos transformaciones fonéticas, digamos así. Sufre dos fenómenos fonéticos. Uno en la primera persona del singular y otro en la segunda persona del singular. Perdón, en la tercera del plural, cualquier cosa dije. Uno, o sea, es be, salvo en la primera del singular y en la tercera del plural, que sufre una modificación. En la primera persona del singular, el morfema va a ser la B sola, la I esa va a caer, porque la desinencia personal activa que toma el verbo es la O. Entonces, la vocal I delante de la O cae. Y queda solo la consonante B. Entonces, yo tengo un verbo como amo y sé que el tema de infectum o el tema de infectivo es ama, le agrego la B y agrego la O de la desinencia personal y me queda amabo. Después sigue amabo, amabis. Pongo bi completo y la S. Y en la tercera persona del plural se da un fenómeno que ustedes ya conocen por la tercera conjugación en el presente, que es que esta I sufre una apofonía vocálica a U. Entonces el formante es bu, por apofonía vocálica de I a U. De modo tal que el verbo es amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amaunt. Y en el caso de el resto de las conjugaciones, tercera, cuarta y quinta, el formante va a ser la E en alternancia con la vocal A, que se usa exclusivamente la A para la primera persona del singular. El resto usa la E. Esta alternancia en el morfema de tiempo y modo entre la A y la E es la misma alternancia que se verifica en el subjuntivo. Y a decir verdad, el futuro es un tiempo verbal de formación tardía en la lengua y que de alguna manera experimenta una cercanía semántica, ¿no? con el subjuntivo. De allí quizás este rasgo que comparten. Veamos entonces cómo queda el paradigma para cada verbo. En el caso del verbo amo, amas, amare, ¿sí? De primera, es lo que decíamos. La raíz es am, la vocal temática es la A, tenemos todo esto, es el tema de infectum, y después el formante B y la desinencia personal. Bueno, formante B, B para el resto de las personas, que en la última, en la tercera del plural, se produce esta apofonía de I a U. Lo mismo ocurre en la segunda conjugación, solo que cambia la vocal temática, ¿no? Que es la E y no la A. El resto es todo igual. Ahora bien, en la tercera conjugación, que es atemática, no tenemos vocal temática. Y nosotros hemos visto que la lengua desarrollaba una vocal de unión entre la raíz y el morfema de tiempo y modo o la desinencia personal según el tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? El futuro para la tercera utiliza un morfema de tiempo y modo vocálico, de modo tal que no necesita el desarrollo de esa vocal de unión por cuestiones articulatorias. Directamente puede pegar, digamos así, el morfema a la raíz. Entonces, la A se agrega directamente a la raíz en la primera persona del singular y en el resto de las personas la E. Hasta la última, en la tercera del plural. En el caso del verbo audio, sí tenemos vocal temática, porque el verbo es un verbo de una conjugación temática, es un verbo de cuarta conjugación,
Entonces, a la I tenemos la raíz, tenemos la vocal temática, todo esto es el tema de infectum. A esa I, después viene el morfema correspondiente, A para la primera del singular, E para el resto de las personas. Habíamos visto nosotros cuando trabajamos con el pretérito imperfecto que tercera, cuarta y quinta conjugación tienen como una relación, no son paradigmas en interrelación. Bueno, esto acá se vuelve a verificar porque la quinta conjugación va a copiar esta secuencia YAM de la cuarta por analogía. Aunque no tenga vocal temática, sí va a aparecer esta I tomada por analogía respecto de la cuarta. Entonces, en lugar de capam, como hacía si lego, que también es atemático, que hacía legam, en lugar de hacer esto, desarrolla esta vocal de unión, pero porque la toma por analogía respecto de la cuarta. Entonces queda capiam, capies, capiet, capimus, capietis, capient. Y por último, hablemos del verbo sum. En la clase anterior habíamos visto que el verbo sum es un verbo irregular y polirrizo, y que ser polirrizo significaba que tenía más de una raíz. 3 en concreto, y que las primeras dos raíces se utilizaban para los tiempos del sistema de infectivo o de infectum. Bien, hay nuestro presente que alterna la S con la ES de raíz. Habíamos visto el pretérito imperfecto que toma esta segunda raíz, y el futuro imperfecto va a ser lo mismo, se va a formar sobre la raíz ES. Y lo que va a agregar es una vocal, va a agregar la vocal, la misma vocal de hecho que agrega en la primera y segunda conjugación ese formante que es bi, pero en primera del singular es b por la o. Bueno, esta misma lógica o para la primera del singular y para la segunda y las demás aplica para el futuro imperfecto de sum. Hace esto. Ahora, como queda la S nuevamente en posición intervocálica, se produce el famoso y ya conocido rotacismo. Entonces, eso se transforma en ero. Esis se transforma en eris. Esit en erit. Y en el plural, erimus, eritis. Y si este infijo bo, bi, en la tercera del plural hacía la apofonía vocálica en bu, entonces esto será erunt, con su apofonía vocálica de I a U. Bueno, dejamos hasta acá, que estén muy bien.